Shabbat Shalom para todos. Vamos a comenzar con el comentario de la parashá semanal que nos toca en este día, que es la palabra Tek Sabeh. Número 20. ¿Qué significa Tek Sabeh? Tek Sabeh se traduce en las versiones en español como ordenarás. Y así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de todos ustedes, vamos a comenzar primero con el contenido de esta parashá y el significado de Texebe antes de entrar de lleno a la enseñanza. ¿Cuál es el contenido de esta parashá? Bueno, Dios ordena a los hijos de Israel llevar el aceite para prender la lámpara de Hashem, que en hebreo se conoce como menorá. Ordena también hacer las vestiduras sacerdotales, que son 8 en total, las del Cohen Gadol, y los de los Levins, los levitas, son 4. Ordena al ritual que se hace a los sacerdotes, ordena las ofrendas diarias que se tenían que hacer, y ordena también la construcción del altar del incienso, que por cierto, el altar del incienso representa las oraciones, como dicen nuestros libros. ¿Qué significa Tek Saber? Para poder entender esta palabra de ordenar, tenemos que entender la palabra za, que es una orden. No es si quieres o no quieres. Cuando está involucrado la za, la raíz es un mandamiento obligatorio, señores. Por eso que cuando vemos que dice misvah, que se escribe con la palabra, con la raíz de la palabra za, mandamiento, entendemos la envergadura que tiene esta palabra. Ahora, za, esta raíz de Tezabé, tiene otro significado místico, oculto, según nuestros sabios, que dicen que esta palabra, za, tiene que ver con conexión, que el Eterno te está dando te está ordenando un mandamiento para que te conectes con Él. Por lo tanto, cada vez que hacemos un mandamiento nos conectamos con el creador del universo. Te conectas con Hashem. Porque lo primordial, señores, escuche bien lo que le quiero decir. Lo primordial es conectarte con Hashem. Independientemente de donde tú estés. Pero en esta comunidad que yo tengo personas que están en diferentes tipos de religiones o comunidades. Y a todos ustedes les digo que lo más importante es conectarse con Hashem. Esta es la clave de todo, señores. Conectarte con Hashem. Eh, y para esto, así como se hacían las ofrendas diarias, debemos nosotros hacer mandamientos diarios. ¿Para qué? Para que diariamente te puedas conectarte con Hashem. Para que tu mente sienta diariamente que se tiene que conectar con el Rey del universo. Y para eso tenemos algunos mandamientos, algunas misbot. Y la primera misbah que vemos aquí, que le voy a recitar 3, es precisamente el Shema, recitar el Shema 2 veces por día, que es la primera parte del Shema, que dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué significa este,
El Eterno es nuestro Dios, el Eterno es único, es un Ejat. Y está hablando de la unicidad del Eterno. Lo segundo que nos pide la Torá hacer diariamente, de las tres que he puesto, es el estudiar las Escrituras. ¿Por qué estudiar las Escrituras? Porque las Escrituras, la Torá, es la revelación de manera escrita de la voluntad del Eterno. Y los mandamientos están para que tú te puedas conectarte con Él. Cuando usted tiene esa visión de que usted va a estudiar la Torá, la Biblia, como la quiera llamar, usted, usted tiene un momento de conexión con el Eterno. La otra manera de conectarse con el Eterno es por medio de las oraciones, de las tefilot, de nuestras tefilot, señores. Una oración, ¿verdad?, te lleva a conectarte también con el Eterno. Como podemos ver, ¿verdad?, todo esto te conecta con Hashem. Así que por lo tanto, con esta idea, entonces, vemos que la parashá del Shemot 27:20, que el Eterno dice, y tú, haciendo referencia entre paréntesis a Moshe, ordenarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva, prensado para la iluminación, para encender la menorá constantemente. Déjeme decirle que aquí hay algo interesante, que desde el nacimiento de Moshe, ¿no?, precisamente en el libro de Shemot, que ya vamos por, ya pronto lo vamos a terminar, ¿verdad? Vemos, faltan creo que 3 o 4 para terminar este libro, desde el nacimiento de Moshe, en la única parashá donde el nombre de Moshe no se menciona ni una sola vez, es en esta parashá. La pregunta entonces, ¿por qué? Déjeme decirle que no hay nada en la Torá fortuito. Siempre hay algo. Siempre la Torá nos está tratando de enseñar. Lo que tenemos que entender es que en Éxodo 32, el gran líder de Israel, Moshe, intercede ante Hashem en favor de los israelitas y le pide que les perdone la falta con el becerro de oro y que lo borrase a Moshe del libro de la Torá. Y Hashem perdona a Israel, pero omite el nombre de Moshe, no en la Torá, sino en la presente parashá. Por esta omisión, lejos de ser una ausencia, refleja la presencia de Moshe en su más último acción. ¿Por qué les digo esto? Porque sabemos que el nombre, hemos estudiado en las parashas anteriores de este libro, significa el nivel más puro de esencia de una persona. Por supuesto, ningún nombre puede reflejar la esencia total de la persona, especialmente con el nombre del Eterno. Un ejemplo similar lo hallamos en el libro de Esther, que se lee en la fiesta de Purim. Por cierto, como este año hay 2 meses de Adar, usted lo puede ver en el Luas que hace días o hace meses les envié. En el libro de Esther, durante la fiesta de Purim, se lee este libro y se conoce como el rollo del ocultamiento, en alusión aquí que no hay una figura del nombre de alguien en una sola vez. Ahora, cuando usted ve un ocultamiento, es cuando Dios está más cerca.
porque él sí estuvo presente en Purim y presente desde el ocultamiento en el nivel de la esencia. La presencia o no presencia no se puede revelarse por medio de un nombre, señores, porque sencillamente ningún nombre puede contener, por más expresivo que pretenda ser, señores. Un nombre identifica algo o a alguien, pero de ninguna forma en su esencia total. Hashem, ¿verdad?, oculta el nombre de Moshe en esta parashá, refiriéndose, ¿verdad?, solamente a un pronombre donde Hashem le dice, y tú. Fíjate que no dice, siempre comienzan las parashá, el Eterno ordena a Hashem. Siempre comienza así, la mayoría de las parashá. Y esta vez le dice, y tú, evitando así llamarlo meramente por su nombre, pues Hashem busca conectarse con la esencia absoluta de Moshe. Entonces, como usted tiene que entender, cualquier nombre de Hashem, como hemos aprendido, solo revela una parte de la esencia del Eterno. Y solo podrá conocer a Hashem en forma limitada. Cuando uno nombra alguno de los nombres del Eterno, indica que le conoce, y entonces si uno piensa que está conociendo la esencia total del Eterno, le quita su grandeza, su gran poder y su cabot. ¿Por qué digo esto? Porque no hay en este mundo un nombre donde pueda haber la grandeza del Eterno. Ahora, Moshe llegó hasta tan nivel tan grande, porque hizo bitul, es decir, se autoanuló por medio de la humildad. Por eso es que se le conoce a Moshe como el más humilde de los hombres. Ya llevando toda esta acción de lo que hemos dicho, vamos a comenzar entonces con la enseñanza. Ahora sí vamos a empezar con la enseñanza. Y es el misterio de Melquisedec, rey de Salem. Para esto tengo que decirles, ¿verdad?, que el Cohen Gadol es una figura del Mashiach. Como aquí vemos las vestiduras del Cohen Gadol, es una figura de Mashiach. Vamos entonces a hacer la oración sobre el estudio de la Torah. Bendito eres tú, Eterno, sobre el universo, creador de los cielos y la tierra, que por cuya bondad nos has dado tu Torah. Y que por medio de cada parashá nos enseña misterios ocultos en tu Torah. Todo esto lo hacemos por los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Amén. Por lo tanto, señores, siempre se ha dicho que todo lo que se revele siempre está apuntado hacia Mashiach. Usted tiene que entender esto claramente. ¿Por qué esto? Bueno, porque al hablar del Cohen Gadol, tenemos que ver la figura de Mashiach, del prototipo de un Mashiach. Y hablar de las vestiduras del Cohen Gadol, se está hablando de su carácter, de la forma de actuar. Y aquí vemos en esta parashá, los que leyeron la parashá, que nos describe las 8 vestiduras. Pero tenemos que ir un poquito más allá, porque estas vestiduras nos hablan del carácter, de cómo debemos de actuar, que debe ser la meta de todo seguidor del Mashiach. Si Yeshua Mashiach es su Mashiach, entonces usted tiene que vestirse de la forma como el Adón
se vestía. Como dice Romanos 13:14, sino vestidos del Adón Yeshua HaMashiach, y no proveáis a los deseos de la carne. El concepto, para que usted entienda esto, de vestir el alma, desde el punto de vista hebraico o desde el punto de vista de la Torá, con relación al espíritu de Mashiach, es uno de los principios más místicos que tenemos, más profundos, el cual se dice que cuando un discípulo recibe una dosis del espíritu de su maestro, se viste de sí mismo, de ese mismo ropa, para parecerse a su maestro. ¿Recuerdan cómo a Pedro lo reconocieron? ¿Por qué reconocieron a Pedro? Porque dice, te vistes y hablas igual que uno de sus seguidores, que uno de sus discípulos. Y este es la esencia de nosotros, que las vestiduras de Yeshua, que son de alguna manera su forma como él actuaba. Por ejemplo, cuando se dijo, hemos dicho este ejemplo varias veces, pero es muy representativo y elemental, que dijo que él tuvo compasión de las personas cuando hizo el milagro de los peces y de los panes. Y de alguna manera nosotros entonces debemos ser también compasivos, señores. Una de las características que tienen los ropajes del Mesías es ser compasivos. Por algo dice, ¿verdad? Cuando nos vestimos de estos ropajes, que dice, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es esto? Esto se aclarará, señores, los deseos de la carne, en el lenguaje de Rab Shaul, que no satisfacer los deseos apasionados de la mala inclinación, sino que vestidos del ropaje del Adón Yeshua Mashiach. En 2 Corintios 10, 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderoso es Dios para la destrucción de fortalezas. Y miren lo que dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Obviamente que esto tiene que ver con la Torá, por eso es que tenemos que estudiar Torá. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Mashiach, para podernos vestir de esas armaduras que desde un punto de vista, la guerra espiritual tiene que ver precisamente con esto. No con marchar, no con en una comunidad marchar. Aunque se sienta bien uno, lo más importante es vestirte con toda la armadura, que no son carnales, que no son con tus pies, que no son con tus bocas, sino la manera como tú te comportas en esta tierra. ¿Qué es lo que va a hacer, verdad? Que por medio de la Torá derribes todos los argumentos, todas las cosas negativas de tu vida y toda la altivez que se levanta contra el conocimiento de Hashem, y entonces cautivas, cauterizas, capsula el pensamiento entonces a la obediencia de Mashiach. Y de esto tiene que ver con el misterio de Melquisedec. Como dice Salmo 110:4, juró el Eterno y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por supuesto, vamos a tratar de aclarar este misterio. ¿Y qué es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec?
Para esto, señores, debemos profundizar un poco lo que es el ministerio de Melquisedec. Si usted va a la teología occidental, dicen que esto, bueno, que son los apóstoles, los profetas, es el ministerio de Melquisedec, pero nada tiene que ver con esto, señores. Por eso es que ahorita hay tanto auge que todos quieren ser apóstoles. Pero apóstol, déjeme decirle que en hebreo significa shaliat. ¿Y qué es un shaliat? Es un enviado por el Eterno. Pero es un enviado ¿para qué? Para hacer una función dentro del ministerio. Básicamente esto es lo que es shaliat, apóstol. Y para así poder entender y comprender la gran realidad de la orden Melquisedec, tenemos que ir y desglosar lo que significa Melquisedec. Y en Génesis 14, 17 al 20, es la primera vez que sale identificado Malquisedec. Y Malki, la palabra Malki, viene de la raíz Mele, que debe ser rey, y Sedec, que viene de justicia, de justicia. Sedec viene también de sedaca, de ofrenda, porque de alguna manera una ofrenda es hacer justicia, hacer obras de justicia es dar ofrendas. Por lo tanto, Melquisedec, desde el punto de vista semántico de la palabra, es rey de justicia. Ahora, Melquisedec es identificado como el hijo de Shem, el hijo de Noah, Shem. El hijo de Noah llamado Shem. Y dice que es rey de Shalem. Y Shalem es uno de los nombres de Jerusalén. Por cierto, este nombre de Shalem es opuesto por Noah, que significa paz. Y Abraham llamó a Jerusalén Jireh, que se manifestará. Por lo tanto, el Eterno, para honrar a estos dos nombres, a estos dos hombres, da el nombre de Jerusalem, que significa entonces que la paz se manifestará. Por lo tanto, este Melquisedec no es otro que Shem, hijo de Noah, de la ciudad de Jerusalén, que no se llamaba así en ese momento, sino se llamaba Shalem, la cual desde entonces ya era un centro muy importante, espiritual, como está escrito, en Salem está tu tabernáculo, su morada en Sión. Salmo 76, 3. Por supuesto, la historia nos indica que cuando esta ciudad creció lo suficiente como para necesitar un gobierno, Shem fue coronado rey y se le adjudicó el título de Melquisedec. Por lo tanto, Melquisedec tiene doble función, tanto como rey como sacerdote. En la historia del pueblo de Israel, señores, vemos que el Eterno divide estas dos funciones. Los reyes no eran sacerdotes y los sacerdotes no eran reyes. Sin embargo, cuando el pueblo fue llamado a la posesión especial, cuando salió de Egipto, se les añade la palabra que vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Es decir, que de alguna manera nosotros somos sacerdotes. Cuando tú cumples los mandamientos, cumples las ordenanzas del Eterno, te añades al Eterno,
te adhieres, conoces al Eterno, entonces te haces sacerdote de Él. Y algo que usted tiene que entender, que los sacerdotes desde el principio no iban a ser los levitas. Lamentablemente después del eh, pecado del becerro de oro, los sacerdotes, los levitas fueron los únicos que no adoraron al becerro de oro, y entonces el Eterno impone, ¿verdad?, a los levitas, porque eran solamente los sacerdotes, eran cada uno de los primogénitos. Bueno, la función de un rey es primeramente gobernar a su pueblo, y la función de un sacerdote era primeramente entrar en la presencia del Eterno para acercar al pueblo. Ahora, en el judaísmo del primer ciclo, del primer templo, se enseñaba que el nombre sagrado del Eterno estaba relacionado con la justicia y la misericordia de Hashem. Jeremías afirma que el nombre del Mesías sería exactamente el mismo nombre de Adonai. Como dice en Jeremías 23:6, en sus días será salvo Judá e Israel, y habitarán confiados, y este será su nombre, y le llamarán Adonai, justicia nuestra. Por lo tanto, señores, vemos específicamente que en los días, ¿verdad?, el Eterno se llamaría justicia nuestra. Y sabemos en Hebreos 6 y 9:11 que Yeshua es un sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec, y como sumo sacerdote, él es nuestra justicia. Rav Shaul habla sobre estas vestiduras del Cohen Gadol que representan las vestiduras del Mesías. Por lo tanto, cuando se habla de la coraza de justicia como vestidura del Mesías, es para decir con completa propiedad, señores, revestidos de la vestidura de nuestro Señor Yeshua Mesías, porque Yeshua, como nuestro sumo sacerdote, lleva sobre sí mismo la justicia que está sobre nosotros. Y esta es la grandeza de este tipo de sacerdocio. Como dice en Hebreos 7, 1 al 10, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, quien salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y los bendijo, quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también de rey de Salem, que esto es rey de paz. Este sacerdocio era nombrado por Hashem exactamente, y no tenía que ser como el sacerdocio de Aarón, que era precisamente dado solamente, ¿verdad?, a la familia de Moshe y su descendencia. Señores, cuando interpretamos correctamente las escrituras, vemos entonces que cuando nos dice así en hebreo, que sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de día ni fin de vida, sino que ha sido hecho semejante al hijo de Eloa, que es el hijo de Dios o el hijo de Eloa, a la autoridad dada por el Eterno, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué nos quiere decir? Que el sacerdocio de Melquisedec no era por genealogía, no era porque pertenecía a la tribu, ¿verdad?, de Leví, ni que pertenecía al, a la familia de Aarón. No, no tenía que ver ni padre, ni sangre, ni genealogía, ni absolutamente nada, sino que esta autoridad dada por el Eterno, este sacerdote era dado solamente por el Eterno, y va a permanecer siempre sacerdote para siempre. El Eterno quiso presentar el ministerio del Melquisedec con este propósito, para que pareciese que fuese eterno, y así poder anunciar
acerca del ministerio eterno del Mashiach. Según está en Cristo en Salmo 110:4, juro Hashem, no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por supuesto, este fue el primer sacerdocio que hubo. Después vino el sacerdocio arónico. Y este sacerdocio, esta orden de sacerdocio según Aarón, estaba encargado de ayudar al pueblo que había pecado por medio de la ofrenda, ¿eh? Y los sacrificios limpiaban los pecados o no los limpiaban, los cubría. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Bueno, el pecado que produjo el becerro de oro. El pecado del becerro de oro ha sido uno de los pecados con más consecuencias dentro del pueblo. Jeremías nos dice así, para que usted entienda bien, lea con entendimiento lo que voy a decir aquí en Jeremías. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: añadid a vuestros holocaustos y a vuestros sacrificios y comed la carne, porque yo no hablé a sus padres, está hablando de otra generación, ni les ordené nada en cuanto al holocausto y sacrificio. No está hablando de la generación que salió de Egipto, el día que lo saqué de la tierra de Egipto. Sí, a esta nueva generación, Jeremías le está diciendo: mire, yo no dije que hicieran holocaustos, ni sacrificios, ni comer la carne, porque eso no fue un mandamiento para vuestros padres, ni les ordené nada. Es decir, por lo tanto, Hashem no tenía como prioridad, el día que lo sacó de Egipto, hacer ordenanzas acerca de holocaustos y sacrificios de animales para el perdón de pecados. Fue entonces, después del pecado del becerro de oro, que vino la ordenanza de los sacrificios y vino el sacerdocio de Aarón, salió como consecuencia del pecado del becerro de oro. ¿Cuál era la prioridad de Hashem? Como dice, sino que esto es lo que les mandé diciendo: escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo el camino que yo envié para que les vaya bien. Esa es la prioridad de Hashem, señores. Que sigamos su voz, que estudiemos su Torah, ¿verdad? Para poder ser su pueblo, señores. Para que cuando Él diga una ordenanza, nosotros la cumplamos y nos unamos a Él, ¿verdad? Y andaréis por todo el camino, precisamente por la senda antigua que el Eterno nos está estableciendo, que le estableció a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Para qué? Señores, nada más y nada menos para que te vaya bien. ¿Tú quieres que te vaya bien en la vida? Comienza entonces ¿a qué? A cumplir los mandamientos que te tocan. Esa es la prioridad de Hashem. Por lo tanto, Mashiach, en sus días de carne, haciendo una referencia cuando estaba en la tierra, fue declarado por Dios sumo sacerdote. ¿Por quién fue declarado? Por Hashem. Y lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, señores, podemos ver aquí, como dice en Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, aquel que es verdadero. Miren, tenemos que entender, señores, que el verdadero Mishkan, el verdadero tabernáculo es celestial. Y no solamente algo aquí, es decir, escuche bien lo que dice Rab Shaul. Yeshua, señores, como su sacerdote, sumo sacerdote, se está sentando en la diestra, en el lado derecho del trono de la majestad en los cielos. Es decir, está a la derecha del Padre, señores. Y por eso que
Yeshua te conecta con los cielos. Es una línea directa, señores, que tenemos. Y está administrando el santuario, aquel que es verdadero. ¿Por qué aquel que es verdadero? Porque ese tabernáculo lo levantó el Eterno y no lo levantaron los hombres. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario también que éste tenga algo que ofrecer, hablando de Yeshua como Mashiach hoy en día. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. Obviamente que aquí estaba hablando porque cuando Shaul escribió esto, estaba el templo de pie, los cuales sirven a los que figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moshe cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te mostraba en el monte. Como podemos ver, señores, a Moshe se le enseñó el, el tabernáculo que estaba en el cielo. Que por cierto, ese tabernáculo, ¿verdad? Que es de los cielos, es de acuerdo no a la orden arónica, sino en la orden de Melquisedec. Y ese momento, en este mismo instante, señores, en los cielos, está nuestro Santo Maestro, llevando sacrificios espirituales por todos nosotros. Entendamos de una vez, si te desconectas de Yeshua, señores, si no le das, como me decía una persona aquí, no, cuando hay mucha gente que empieza a estudiar el judaísmo y se aparta de Yeshua. Bueno, eso es verdad. Pero si tú, déjeme decirle que esté en la posición que usted esté hoy en día, déjeme decirle que estás por Yeshua. Por alguna de las acciones de Yeshua, tú estás ahí. Así que no te puedes apartar de él. ¿No? Porque ha sido el instrumento utilizado por Dios para acercarlo. Yeshua nos acerca al Eterno. Por lo tanto, señores, cuando dice que vemos que este es el tabernáculo verdadero, tiene que ser entendido desde el punto de vista hebreo. Porque cuando vemos en verdadero, en español, o en el concepto griego, que a veces mucha gente quiere enaltecer o quiere hacer, resulta que cuando en el concepto griego verdadero se entiende, señores, en primer lugar como si estuviera en contraste con lo falso, lo ficticio y lo real. Como por ejemplo un billete, ¿no? Esto es un billete verdadero. ¿Por qué? Porque hay falsos, pues. Pero en el caso de la palabra en verdadero, en hebreo, que es emet, según el pensamiento hebreo, emet, verdadero, tiene que ver con seguro, con estable, con duradero, con fiable, con algo eterno, señores. Entonces, el otro sacerdocio es eterno. El arónico, fíjate que hoy en día no está establecido porque no hay templo. Pero el de Melquisedec está ahorita en vigencia. Por lo tanto, este sacerdocio es espiritual, celestial. Porque después de la resurrección de Mashiach fue introducido este sacerdocio celestial, como dice Hebreos 4:14. Traspasó los cielos, ¿sí? Refiriéndose a la investidura sacerdotal, conectando los cielos con sus vestiduras. Como dice en Hebreos 7:15 al 16. Y esto aún más manifiesto, si semejante a Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de los mandamientos, acerca de la descendencia, sino según el poder de su vida indestructible. Pues das testimonio de él,
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta referencia que hace Rab Shaul es extraordinaria y nos explica todo lo que tiene que ver con el sumo sacerdocio de acuerdo a Melquisedec. Como dice en Hebreos 9, 11 al 12. Les recomiendo que leas todo eso, el libro de Hebreo, para que puedas entender en plenitud todo lo que estamos hablando. Todo el libro de Hebreo habla específicamente de todo eso. Pero estando ya presente en Mashiach, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, obviamente está hablando del cielo, no hecho de mano, es decir, no está de esta creación, sino que por la sangre de los machos cabrios, ni por los becerros, sí, por los sacrificios de Yom Kippur, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. El sacrificio de Yeshua es el verdadero sacrificio que es eterno, como dice en Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, hablando de los del templo o sacerdocio de Aarón. Pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim y aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y como dice en Hebreos 8:5, señores, 8 del 1 al 5. Ahora bien, el punto principal de que venimos diciendo que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad de los cielos, ministerio de santuario, y aquel verdadero tabernáculo que se levantó el Señor, y no por hombres, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario también éste tenga algo que ofrecer. Asimismo, si tuvieses sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como nos advirtió Moshe cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira que hagas todas las cosas conforme al modelo que ha mostrado en el monte. Señores, ya para terminar, en Romanos 7:6 nos dice: pero ahora estamos libres del legalismo, por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos, sí, cumpliendo los mandamientos, bajo el régimen del nuevo espíritu, y no bajo el régimen del viejo de letras. Mire, servir al Padre en espíritu significa ir más allá de lo que te dice la letra de la Torá, lo que el judaísmo llama kavaná, es decir, la manera como tú haces. No es hacer los mandamientos. Mucha gente hace mandamientos, señores, pero no los hace con la kavaná correcta. Y por medio del ministerio del Mashiach es posible cumplir con los mandamientos de la Torá con alegría y entregar de corazón más allá de lo que requiere la letra de la Torá. Cada vez que tú vayas a hacer un mandamiento, señores, hágalo con alegría, hágalo con de todo corazón, señores. ¿Por qué? Porque esa es la manera de servir, señores. No simplemente porque está la letra de la Torá, sino el espíritu de la Torá es lo que tenemos que estar buscando. Y esto es servir la verdad de la Torá. Y en un comentario que vemos en el Talmud sobre el texto de 119:89, dice:
Como tú, Eloa, es verdad, así es tu palabra es verdad. Porque dice para siempre, oh Hashem, permanece tu palabra en los cielos. El sello de Eloa es Emet, es verdad. Cuando nosotros nos acercamos, ¿verdad?, a la Torá, nos estamos acercando al Emet. Cuando te entierras y ves la Torá viviente, que es Yeshua, te acercas al Emet. Y cuando te acercas a Hashem, eres parte del Emet. Es la verdad, que significa lo establecido. No es que estamos, es verdadero y lo demás es falso. No podemos comparar a la Dios, la verdad con Dios, con nada de la creación del mundo. Sino que tú, ¿verdad?, cuando te conectas al Emet, con lo fiable, con la confianza, con lo que es verdadero, señores, entonces podrás obtener los beneficios que Hashem nos quiere dar. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos.